Zombie Reddit, la historia de hoy es... Descubrí los mensajes de mi esposa con su amante y mis padres me culparon a mí por su infidelidad. Soy un hombre de 42 años, con una historia compleja para compartir. Mi primer matrimonio fue con una mujer llamada Shannon, una experiencia que casi destruyó mi vida y manchó irreparablemente mi reputación. Cuando la conocí por primera vez, era más joven e ingenuo, y Shannon parecía encarnar todo lo que había soñado en una pareja. Nuestro encuentro inicial fue a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común, y quedé cautivado instantáneamente por su presencia magnética y su forma única de expresarse. A pesar de mi evidente fascinación por Shannon, ella fue transparente desde el principio sobre no compartir mis sentimientos románticos. Si bien esta revelación fue dolorosa, admiré y respeté su sinceridad. Durante los meses siguientes, mantuvimos un contacto amistoso, encontrándonos ocasionalmente en eventos sociales compartidos. Me esforcé conscientemente por mantener una interacción cordial y respetuosa, sin ejercer ninguna presión o crear incomodidad. Un momento significativo ocurrió durante una reunión social donde Shannon había consumido exceso de alcohol. Al verla en estado vulnerable, actué con premura para asegurar su bienestar, coordinando su transporte seguro a casa. Este gesto de consideración genuina pareció marcar un punto de inflexión en su actitud hacia mí, mostrándose notablemente más cálida en nuestras interacciones posteriores. Aproximadamente 2 meses después de establecer nuestra amistad, surgió una oportunidad inesperada que alteraría el curso de nuestra relación. Al mencionar casualmente que necesitaba acompañamiento para un evento laboral, principalmente para disfrutar de la hospitalidad gratuita y evitar ser el único sin pareja entre mis colegas casados, Shannon se ofreció voluntariamente a acompañarme. Aunque su propuesta me tomó por sorpresa, acepté agradecido su compañía. La velada del evento resultó notablemente diferente a nuestras interacciones previas. Se percibía una naturalidad y comodidad sin precedentes entre nosotros. Shannon se mostraba más accesible y abierta, mientras yo mantenía una actitud respetuosa y ligera, consciente de sus sentimientos anteriores. No obstante, la noche transcurrió llena de risas genuinas y una conexión que parecía profundizarse con cada momento compartido. Al concluir la velada, cuando la acompañé a su residencia, Shannon me extendió una invitación a pasar. Opté por declinar cortésmente, no por falta de interés, sino por mi deseo de asegurar que cualquier desarrollo en nuestra relación fuera auténtico y no producto de un impulso momentáneo. El día siguiente trajo consigo una revelación sorprendente a través de un mensaje de Shannon. Me confesó que había desarrollado gradualmente sentimientos románticos hacia mí durante las semanas anteriores, pero que el miedo le había impedido admitirlo. Expresó que mi constante amabilidad, respeto y caballerosidad le habían permitido verme bajo una nueva luz. Shannon manifestó su arrepentimiento por haberme rechazado inicialmente y su deseo de haber aprovechado la oportunidad de conocerme mejor desde el principio. Me preguntó si estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad, una propuesta que, aunque inesperada, requería considerable reflexión. A pesar del tiempo transcurrido en una relación puramente amistosa, mis sentimientos por Shannon habían permanecido intactos. Por lo tanto, cuando me planteó la posibilidad de una segunda oportunidad, acepté sin vacilación, dando inicio a una nueva etapa en nuestra relación. A partir de ese momento, nuestra conexión pareció fluir naturalmente. Mi amor por Shannon se profundizó intensamente, hasta el punto en que habría movido cielo y tierra por ella. Tras 18 meses de noviazgo, Shannon y yo decidimos dar el paso de vivir juntos. Para entonces, ya pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo en las residencias del otro, y con ambos contratos de alquiler próximos a su vencimiento, consideramos oportuno buscar un espacio que pudiéramos llamar verdaderamente nuestro. Sin embargo, el proceso de búsqueda de vivienda reveló aspectos de Shannon que no había notado completamente antes. Desde el inicio de nuestra relación, ella había mostrado una inclinación hacia el lujo y la ostentación, una característica diametralmente opuesta a mi naturaleza esencial. Aunque anteriormente no le había dado mayor importancia, esta diferencia se volvió evidente durante la búsqueda de apartamento.
Shannon se enfocaba exclusivamente en propiedades de alto nivel, significativamente por encima de sus posibilidades económicas. Cuando señalé esta realidad, propuso que yo cubriera el 70% del alquiler, justificándolo con mi mayor nivel de ingresos. En retrospectiva, esta situación debería haber activado mis alarmas internas, señalando una clara discrepancia en nuestras expectativas financieras y prioridades. No obstante, cegado por mis sentimientos hacia Shannon y mi deseo de complacerla, no me opuse a su propuesta. Una vez instalados en nuestro nuevo hogar, emergió otro conflicto. Shannon manifestaba opiniones muy específicas sobre la decoración del espacio. Al momento de traer mis muebles, los descartó inmediatamente, calificándolos como anticuados y de baja calidad, insistiendo en su eliminación. Si bien estos muebles eran piezas vintage tradicionales que había coleccionado a lo largo de los años y a las que tenía apego emocional, Shannon se mantuvo inflexible en su postura. Después de numerosas discusiones infructuosas, cedí para mantener la armonía, relegando la mayoría de mis posesiones a mi estudio o almacenamiento. Este episodio me permitió reconocer el carácter controlador de Shannon en nuestra relación, un aspecto que había pasado por alto previamente. A pesar de sus deficiencias, mi ex esposa poseía un don particular para hacer que las personas se sintieran valoradas y atendidas, especialmente mis padres. Desde el comienzo, Shannon se esmeró en construir una relación sólida con ellos, ganándose su afecto incondicional. Para contextualizar, Shannon mantenía una relación distante con su propia familia. Me había explicado tempranamente que su relación con su padre estaba marcada por el dolor. Tras el fallecimiento de su madre, su padre había encontrado refugio en el alcohol, pasando sus noches en establecimientos de bebidas, dejando a Shannon para lidiar con las consecuencias. Como resultado, al iniciar sus estudios universitarios, tomó la difícil decisión de cortar vínculos completamente con él. Su padre nunca realizó intentos por restablecer el contacto. Esta situación había dejado un vacío emocional en Shannon, una añoranza por el tipo de amor y apoyo familiar que nunca experimentó. Esta carencia la llevó a establecer un vínculo especialmente fuerte con mis padres, quienes llenaron ese espacio vacío en su vida. Mis padres la recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndole el amor y cuidado que tanto había anhelado. En múltiples aspectos, se convirtieron en la familia que siempre había deseado pero nunca tuvo. En ese momento, no me molestaba compartir a mis padres con ella, aunque ahora comprendo cómo los manipulaba gradualmente, volviéndolos en mi contra, algo que mi ingenuidad me impidió ver entonces. Después de 3 años de relación, le propuse matrimonio a Shannon. Habíamos estado conversando sobre el matrimonio durante algún tiempo, y ella había expresado su deseo de formar una familia pronto. Invertí semanas en la selección cuidadosa de un anillo que sabía que le encantaría, y planifiqué la propuesta en su restaurante preferido, un lugar que guardaba momentos especiales para ambos. La noche de la propuesta fue mágica, y cuando le pedí a Shannon que se casara conmigo, su respuesta afirmativa fue inmediata. La alegría en su voz, las lágrimas en sus ojos y la forma en que me abrazó con fuerza me hicieron sentir como el hombre más afortunado del mundo. Durante la planificación de la boda, se hizo evidente que Shannon contaba con recursos limitados. Aún estaba pagando sus préstamos estudiantiles, por lo que mis padres y yo terminamos cubriendo aproximadamente el 90% de los gastos de la ceremonia. No me molestó particularmente, ya que deseaba proporcionarle a Shannon la boda de sus sueños. La ceremonia en sí fue espléndida, desarrollándose sin contratiempos. Mientras intercambiábamos votos, me sentía genuinamente emocionado de convertirla en mi esposa. Sin embargo, los verdaderos desafíos comenzaron después de la boda. El primer obstáculo significativo surgió cuando enfrentamos dificultades para concebir. Después de meses de intentos infructuosos, buscamos orientación médica, momento en que los especialistas descubrieron que Shannon padecía una condición uterina que prácticamente imposibilitaba la concepción natural. Esta noticia devastó a Shannon profundamente. Su anhelo de ser madre era intenso, y la perspectiva de no poder experimentar el embarazo le resultó extremadamente dolorosa. Como consecuencia, cayó en un estado de depresión profunda tras el diagnóstico.
Me esforcé por brindarle apoyo, sugiriendo alternativas como la adopción o la gestación subrogada. Sin embargo, Shannon se mostró resistente a estas opciones, obsesionada con la idea de tener un hijo biológico propio, rechazando cualquier alternativa que considerara un compromiso inaceptable. En los meses subsiguientes, Shannon comenzó a esperar que asumiera la totalidad de nuestras obligaciones financieras, incluyendo el alquiler y las facturas. Sostenía que, como esposo, era mi responsabilidad satisfacer todas sus necesidades. A lo largo de nuestra relación, yo había sido el principal sostén económico, cubriendo nuestras salidas, vacaciones y la mayor parte de los gastos domésticos. Si bien no me molestaba proveer por amor, creía en una asociación donde ambos adultos trabajadores contribuyeran equitativamente. Shannon percibía un salario considerable y me resultaba incomprensible su repentina actitud de sentirse con derecho a eximirse completamente de las responsabilidades financieras compartidas. Consciente de mi incapacidad para mantener nuestro estilo de vida individualmente, adopté una postura firme, advirtiéndole que sin su contribución económica, nos veríamos obligados a rescindir nuestro contrato de alquiler y mudarnos a una vivienda más modesta y económica. Conociendo su preocupación por las apariencias y su reticencia a que sus amistades la percibieran en una situación económica precaria, esperaba que esta perspectiva la llevara a reconsiderar su postura. Aunque accedió reluctantemente a mantener su contribución al alquiler, durante los meses siguientes, frecuentemente hacía referencias a cómo los cónyuges masculinos de sus compañeras de trabajo se ocupaban íntegramente del sustento familiar, permitiendo que sus esposas e hijos vivieran sin preocupaciones laborales o salariales. Intenté argumentar que esas situaciones involucraban el cuidado de hijos, lo cual justificaba la permanencia en el hogar. Sin embargo, siendo ella una profesional competente con un empleo estable, no encontraba lógica en que simplemente abandonara su carrera para permanecer en casa sin ocupación. Ante mi persistente negativa, Shannon decidió involucrar a mi madre en nuestra discrepancia, comportándose como una niña que busca respaldo parental cuando no obtiene lo deseado. Mi madre, quien sostenía visiones tradicionales sobre el matrimonio, respaldó incondicionalmente la postura de Shannon. Me expresó que el razonamiento de Shannon no era erróneo y que, como su esposo, era mi obligación atender todas sus necesidades si ella deseaba abandonar su empleo. Las palabras de mi madre me hirieron profundamente. No comprendía la presión financiera que me generaría si Shannon dejara de contribuir completamente. Tuve un enfrentamiento significativo con Shannon al respecto, sintiéndome traicionado por su decisión de involucrar a mis padres en nuestros asuntos privados. Durante esta discusión, en un momento de ira, admitió por primera vez su arrepentimiento por haberse casado conmigo, alegando mi incapacidad para mantenerla adecuadamente. Fue entonces cuando comencé a sospechar que Shannon podría ser simplemente una cazafortunas. Había creído en nuestra sociedad matrimonial, pero se hacía evidente que su único interés radicaba en mis recursos, no en mi persona. Tras esa confrontación, Shannon comenzó a ignorarme completamente en casa, negando cualquier forma de afecto, como si me estuviera castigando por mantenerme firme. Las citas nocturnas, la intimidad e incluso gestos simples como tomarnos de las manos cesaron por completo. Abandonó sus responsabilidades domésticas, dejándome todas las tareas, aparentemente intentando forzar mi rendición ante sus exigencias. Inicialmente, persistí en mis intentos de diálogo, buscando alcanzar un compromiso, pero ella ignoraba todos mis esfuerzos. Eventualmente, el agotamiento mental me venció. Me sentía exhausto de intentar reparar algo que ella parecía determinada a destruir. En su lugar, observé pasivamente cómo la distancia entre nosotros se incrementaba progresivamente. Al mes siguiente, Shannon renunció a su empleo sin consultarlo previamente conmigo. Mi frustración con sus manipulaciones alcanzó un punto crítico, y le advertí firmemente que si no encontraba un nuevo trabajo pronto, me mudaría, ya que no podía sostener nuestro estilo de vida individualmente. Finalmente, ella se quebró en llanto, expresando su aversión al trabajo y su deseo de una vida matrimonial feliz, donde pudiera dedicarse exclusivamente a ser una buena esposa.
Su llanto provocó cierta culpabilidad en mí, por lo que accedí reluctantemente a permitirle un descanso temporal del trabajo. Le señalé que si esperaba que cubriera todos los gastos, necesitaría asumir la totalidad de las responsabilidades domésticas. Ella aceptó sin vacilación. Desafortunadamente, como era previsible, nunca cumplió su palabra. Shannon comenzó a dedicar sus días a los videojuegos o a ver películas en cama, tal como había anticipado. Ocasionalmente realizaba tareas de limpieza, pero yo continuaba manejando la mayoría de las responsabilidades domésticas por mi cuenta, como siempre había hecho. Cada vez que le señalaba su incumplimiento del acuerdo, reaccionaba con molestia y me acusaba de hostigarla. Con el transcurso del tiempo, Shannon se volvió cada vez más distante. Se sumergió en su comunidad de juegos en línea, dedicando horas diarias a interactuar con personas en línea. Pronto se hizo evidente que estos amigos virtuales ocupaban más de su tiempo y atención que yo. Incluso compartiendo el mismo espacio físico, su atención estaba invariablemente fija en su teléfono, sus dedos moviéndose ágilmente sobre la pantalla, respondiendo mensajes a una velocidad vertiginosa. Ocasionalmente captaba destellos de su sonrisa o escuchaba su risa en respuesta a algún mensaje. Cada una de estas manifestaciones de alegría se sentía como una puñalada, pues esas expresiones de felicidad que antes me pertenecían ahora estaban dirigidas a otros, mientras yo me había vuelto prácticamente invisible para ella. Durante este periodo, la presión financiera sobre mí se tornó insostenible. No solo asumía la totalidad de los gastos, sino que me veía obligado a recurrir a mis ahorros simplemente para mantenernos a flote. Cada pago parecía evaporarse instantáneamente al llegar a mi cuenta bancaria. Vivía en un estado de estrés constante, atormentado por la preocupación de posibles contingencias. La ausencia de un respaldo económico o un plan alternativo me dejaba como único sostén, luchando desesperadamente por evitar nuestro colapso financiero. Mis padres permanecieron al margen, sin ofrecer apoyo ni consejo, ni siquiera comprensión emocional. Eran plenamente conscientes de nuestra situación y de la presión que soportaba, pero mostraron total indiferencia. Un día, descubrí algo que destruiría definitivamente lo que quedaba de mi matrimonio. Durante una revisión rutinaria de las facturas telefónicas de ambos, noté un patrón recurrente de llamadas al mismo número en la cuenta de Shannon. Intrigado por esta observación, le pregunté directamente sobre la identidad del contacto. Su respuesta fue desdeñosa, explicando que se trataba de alguien que había conocido en línea. Al indagar sobre la naturaleza de su relación, dado el volumen de comunicación, Shannon respondió con desconcertante despreocupación: «Tal vez seamos algo más. Él ciertamente lo desearía». Me quedé atónito, esperando que sus palabras fueran una broma de mal gusto. Shannon procedió a confesarme su atracción emocional hacia Jacob, expresando su disfrute del tiempo compartido con él. Con manos temblorosas, tomé su teléfono para verificar personalmente la veracidad de sus afirmaciones. Lo que encontré me revolvió el estómago. Shannon y este hombre habían intercambiado mensajes explícitamente gráficos y discutido aspectos íntimos de sus vidas. En una conversación particularmente dolorosa, Shannon admitió abiertamente a Jacob que había dejado de amarme, pero que me utilizaba como su vaca lechera por considerarme una opción segura. Se jactaba de disfrutar una vida cómoda, sin esfuerzo, durante los últimos meses. Jacob, por su parte, me ridiculizaba llamándome un nerd tonto que merecía servirla. La audacia de sus conversaciones me dejó completamente estupefacto. Rápidamente documenté estos mensajes con fotografías, todavía incrédulo ante su contenido. Shannon me observaba con total indiferencia. En ese momento, comprendí que nuestro matrimonio había terminado definitivamente. Para ella, yo no representaba más que un medio para alcanzar sus fines, una herramienta para ser utilizada y descartada una vez agotada su utilidad. Aunque nunca he sido una persona agresiva, sabía exactamente qué acción tomar. Le comuniqué mi hartazgo de vivir en estas condiciones y mi intención de divorciarme. Su respuesta fue una risa burlona, declarando que el divorcio no era una opción, y tuvo la osadía de sugerir
que podríamos abrir nuestro matrimonio si eso me facilitaba aceptar la situación. Rechacé categóricamente su propuesta y exigí su inmediata partida, considerando que yo era quien sostenía económicamente el hogar. Fue entonces cuando su comportamiento experimentó un cambio radical. Shannon no estaba dispuesta a renunciar fácilmente a su control sobre mí. Después de tanto tiempo manipulándome y controlándome, continuó su lucha incluso después del descubrimiento de su infidelidad. Ingenuamente, creyó que la perdonaría y cedería nuevamente a sus exigencias. Sin embargo, ante mi negativa, comenzó a gritar que jamás se marcharía y amenazó con involucrar a mis padres. Los contactó entre lágrimas, suplicando ayuda como si yo fuera el villano por solicitar el divorcio. En lugar de admitir su infidelidad, comenzó a difundir entre mis padres que era yo quien la había engañado, algo que aparentemente ella siempre había sospechado. Afirmó haberme descubierto siendo infiel y que ahora intentaba inventar historias sobre su vida para expulsarla del hogar. Imploró la ayuda de mis padres. Mi madre, particularmente crédula, aceptó inmediatamente su versión. Me llamó entre lágrimas, furiosa, acusándome de romper mis votos matrimoniales y traicionar a mi pobre esposa, quien supuestamente solo había mostrado bondad hacia mí y mi familia. Mi padre también me reprendió por decepcionar a una mujer excepcional como Shannon, expresando su profunda decepción hacia mí. Intenté defender mi inocencia respecto a la infidelidad, pero se negaron a escucharme y continuaron sus ataques. Confundido, les cuestioné por qué daban más credibilidad a ella que a su propio hijo. Fue entonces cuando descubrí que durante meses Shannon había estado alimentando a mis padres con historias fabricadas. Mis supuestos retrasos al llegar a casa, marcas de lápiz labial en mi ropa, menciones frecuentes sobre una compañera de trabajo y mi constante distracción con el teléfono enviando mensajes. Me quedé atónito al descubrir el alcance de la manipulación de Shannon, quien había establecido meticulosamente esta narrativa durante meses, anticipando evidentemente que eventualmente descubriría su infidelidad y asegurándose de que mis padres tomaran su partido, aislándome efectivamente. Mis intentos por explicarles la verdad a mis padres resultaron infructuosos. A pesar de proporcionarles evidencia concreta de la infidelidad de Shannon, mi madre insistió en que probablemente estaba fabricando todo para encubrir mis propias acciones, tal como Shannon les había advertido, mientras que mi padre me culpó por mi fracaso como esposo. En su percepción, Shannon era invariablemente la víctima y yo el villano, independientemente de las circunstancias. Simplemente no podían concebir la posibilidad de que una mujer, especialmente alguien como Shannon, pudiera ser infiel. En resumen, a pesar de todas las manipulaciones de Shannon y el caos resultante, finalmente nos divorciamos. El proceso fue extremadamente difícil. Shannon se opuso en cada etapa, intentando distorsionar la situación a su favor, pero afortunadamente conté con un abogado competente que logró recopilar todas las evidencias de su infidelidad y presentarlas efectivamente ante el tribunal. El juez reconoció la verdad y, consecuentemente, quedé exento de cualquier obligación de pensión alimenticia. Sin embargo, incluso con el divorcio finalizado, el daño que mi ex esposa había infligido en mi vida estaba lejos de resolverse. A pesar del reconocimiento judicial de la infidelidad de Shannon y la claridad cristalina de su traición a nuestro matrimonio, mis padres persistieron en aferrarse a su versión de los acontecimientos. Era como si habitaran una realidad paralela. Después del divorcio, comenzaron a insistir en que debía haber hecho algo para empujar a Shannon hacia otro hombre y que debía existir más información no revelada. Como resultado, mi relación con mis padres se deterioró significativamente. El distanciamiento entre nosotros se incrementó progresivamente. Cada conversación degeneraba en discusión. Cada reunión familiar se convertía en un doloroso recordatorio de su falta de confianza en mí. Efectivamente me excluyeron de la familia, dejándome en un profundo estado de aislamiento post-divorcio. A través de todo este proceso, Shannon mantuvo el contacto con mis padres, incluso después de la finalización del divorcio. Esta mujer despreciable continuó utilizando a mis padres para mantener su influencia en mi vida. Apenas 3 meses después de nuestro divorcio,
Shannon no mostró ningún reparo en anunciar su compromiso y próxima boda con el mismo hombre con quien me había sido infiel. La crueldad de su comportamiento me dejó estupefacto. Sin embargo, el dolor más profundo provino de descubrir que mi madre había decidido asistir a su boda, plenamente consciente de todas las circunstancias. Cuando la confronté al respecto, respondió con frustración, insistiendo en que simplemente deseaba estar presente para apoyar a Shannon. Explicó que mi ex esposa, carente de familia propia, le había solicitado personalmente su presencia, y mi madre se sintió obligada a brindarle su apoyo. Resultó increíblemente difícil aceptar que mi propia madre había optado por respaldar a la persona que había destruido mi vida. En el periodo posterior, busqué ayuda terapéutica para procesar mis emociones. El proceso de sanación requirió meses y años. No fue un camino fácil, y hubo momentos en que dudé de mi capacidad para recuperarme completamente. Sin embargo, gradualmente, comencé a encontrar paz interior. Lentamente, inicié la reconstrucción de mi vida, comprendiendo que los acontecimientos no fueron mi responsabilidad, y aprendí a liberar la ira que me consumía. Actualmente, me encuentro en una posición mucho más favorable en la vida. He avanzado significativamente, asegurando un mejor empleo, saldando todas mis deudas y trasladándome a una nueva zona que ha representado un renovador cambio de ambiente. También he reducido considerablemente el contacto con mis padres, dado que nuestras interacciones suelen ser predominantemente negativas y emocionalmente agotadoras. En cuanto a Shannon, he dejado de preocuparme por su vida o sus actividades. El dolor y la ira han sido reemplazados por una sensación de paz y cierre emocional. He logrado superar completamente esa etapa de mi vida, por lo cual estoy profundamente agradecido. Aproximadamente hace año y medio, inicié una relación con una mujer extraordinaria llamada Kylie. Es una persona verdaderamente excepcional, hermosa, honesta, independiente y sensata. Desde el comienzo de nuestra relación, fue evidente que compartíamos numerosos intereses y valores fundamentales. Después de mi anterior experiencia fallida, había perdido la esperanza de encontrar nuevamente el amor, pero aquí estoy. Cada día agradezco que Kylie haya entrado en mi vida, redefiniendo completamente mi concepto de lo que una relación puede ser. Ella me ha inspirado a convertirme en una mejor versión de mí mismo, y me ama incondicionalmente, sin exigir cambios en mi esencia. Hace apenas un mes, Kylie y yo recibimos la noticia más maravillosa. Estamos esperando un bebé. El momento en que me enteré fue de absoluta felicidad. La emoción fue abrumadora y se sintió como el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno que había anhelado durante tanto tiempo. La semana pasada di el paso decisivo y le propuse matrimonio. Cuando me arrodillé y ella aceptó, las lágrimas de alegría fueron inevitables. Se sintió como si todo el sufrimiento del pasado hubiera sido un camino necesario hacia este momento perfecto. Desde nuestro compromiso, Kylie y su hermana han estado inmersas en la emocionante planificación de nuestra boda. Esta mañana, recibí una llamada sorpresiva de mi madre, considerando que no habíamos mantenido contacto durante meses. Con cierta vacilación, preguntó si era cierto que estaba comprometido, mencionando que sus amistades le habían enviado una fotografía que Kylie había compartido en redes sociales, anunciando nuestro compromiso y mostrando su anillo. Confirmé la noticia. Entonces ella cuestionó por qué no les había comunicado personalmente a ella o a mi padre esta importante novedad, lo que provocó mi burla. Le expliqué francamente que, dado el deterioro de nuestra relación a lo largo de los años, no me sentía obligado a incluirlos en los momentos significativos de mi vida nunca más. Mi sinceridad pareció perturbarla. Preguntó si al menos serían invitados a la boda, expresando preocupación por los comentarios que su ausencia podría generar. Me reí ante lo absurdo de su preocupación y le aclaré que ni a Kylie ni a mí nos importaba la opinión ajena y que, honestamente, no deseaba su presencia en absoluto. Al escuchar esto, comenzó a insultarme, acusándome de ser un hijo egoísta e ingrato. Entonces, Reddit, ¿soy el malo por excluir a mis padres de mi boda después de su comportamiento previo hacia mí?